Reporte 100. Vamos a darle la bienvenida esta mañana aquí en cabina al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán. ¿Cómo está? Buenos días. Gaby, muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Buen día a la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos esta mañana. Desde aquí también le mandamos un abrazo afectuoso. No sé si nos está escuchando mi querido Juan Carlos Zúñiga también, y a todo el equipo de Uniradio. Muchas gracias. Les decía yo a mis compañeros de la mesa, ojalá que no nos esté escuchando, no, ojalá que esté descansando muy a gusto, pero saludos por supuesto a Juan Carlos, que ya estará por acá el próximo jueves. Y alcalde, ya terminó la gira que traía por todo el municipio. Sí, fíjate que en esta ocasión, Gaby, lo que quisimos es cambiar un poco el formato de lo que es el informe. Sí tuvimos, por supuesto, el informe protocolario en Cabildo. De hecho, tuvimos un evento muy bonito también en el Expo Forum, en donde hablamos en lo general de lo que se han hecho en estos primeros 2 años de la administración, pero quisimos darle un enfoque distinto en esta ocasión, porque un informe de gobierno no te permite entrar a detalle en ciertas obras que son muy importantes para ciertos sectores de la ciudad. Y yo recuerdo mucho, Gaby, que durante la campaña presidente municipal la gente me decía, qué bueno que te vemos, porque cuando ganes ya te vas a desaparecer como los magos y nunca te vamos a volver a ver. Y la verdad es que es algo que se me quedó muy grabado, Gaby, y siempre he tratado, en la medida de mis posibilidades, de regresar a las colonias, y no solamente de regresar, sino de regresar con resultados, con buenas noticias, porque a final de cuentas tampoco se trata nada más de estar por estar, sino sobre todo de escuchar y de resolver. Entonces tuvimos 6 eventos en 6 diferentes regiones o zonas de la ciudad, incluyendo por supuesto el área rural. En las colonias estuvimos en La Victoria, estuvimos en Los Portales, estuvimos en el Boulevard Jaudiel Zamorano en el sur de la ciudad, en el Cárcamo, en Puerta Real y en Lomas de Madrid. Y ahí lo que hicimos, Gaby, es un poco desmenuzar ya en lo local o en la región o en la zona de las obras que se han hecho y las que se van a hacer, porque también hay que decirlo que aprovechamos este espacio de estar visitando estas colonias para compartir buenas noticias de obras que se vienen. Tenemos en este momento, y yo la verdad es que estoy muy contento, Gaby, porque hemos avanzado mucho en el tema de obra pública. Prácticamente se han invertido ya un poquito más de 1,400 millones de pesos de inversión, y lo más bonito de todo, Gaby, es que se ha hecho sin endeudar la ciudad. Hermosillo desafortunadamente ocupa el nada honroso segundo lugar nacional en deuda pública, y eso hace que el gobierno, como sucedió hace 2-3 años, tenga que pagar el doble a los bancos que en la obra. Imagínate qué tristeza, Gaby, cuando la gente pues va el presidente municipal a una colonia, oye, ayúdame con esta calle, necesito que me resuelvas este problema que cuesta dinero, pues en lugar de tenerlo que resolver pues con inversión, se tenía que ir ese dinero a los bancos. Hicimos una reestructura de la deuda, logramos bajar de manera muy muy importante, es parte de lo que informamos ahora en este segundo informe, y hemos abonado incluso más de 170 millones de pesos de la deuda del municipio. Entonces estamos rompiendo récord por lo que respecta a infraestructura, Gaby. Nada más para darte una idea, lo que se ha invertido ahorita en obra pública en la ciudad es, nada más para ponerlo en perspectiva, porque sí es importante, te decía, 1,357 millones de pesos es lo que informamos. Ya llevamos un poquito más en estos días, pero es la mayor cantidad de inversión en obra pública de lo que se ha hecho en los últimos 24 años en la ciudad. Y si me preguntas, Gaby, ¿es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Pues si nunca va a ser suficiente. Así es. Me preguntas si estoy conforme, tampoco estoy conforme. Yo siempre he dicho que el más crítico de Toño Astiazarán se llama Toño Astiazarán, porque creo que hay mucho por hacer todavía, Gaby. Y la gente ahí en las colonias, en estos informes, en estos, pues, en esta presencia que tuvo usted para llevarles a ellos el resultado de su gobierno, ¿qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que, si hablamos de obra pública, pues obra pública es un abanico muy amplio? Exacto. Pero ¿qué es lo que más le benefició a la gente? ¿Qué es lo que la gente le dijo, esto es lo que me ayudó o esto es lo que todavía me falta? ¿Qué le duele a la gente en obra pública? Bueno, a la gente en general en obra pública, pues obviamente seguimos teniendo un rezago importante en el estado de las calles, Gaby. Por muchos años en la ciudad, ya no digamos no se arreglaron, si ni siquiera se le dio un mantenimiento preventivo. Una calle, Gaby, es como una casa.
cuando una calle no le das mantenimiento preventivo, es decir, si no le metes aislamiento térmico a la casa se te va a gotear, o si no le das la impermeabilización, o si no le das la pintura, si no le das ciertos rezanes que le tienes que dar a las casas, lo mismo sucede con las calles. Si a las calles tú no le das un mantenimiento preventivo, es decir, evitar, por ejemplo, que la lluvia se le meta a lo que es el pavimento asfáltico, o al revés incluso, como a veces en ocasiones no haces los cambios que tengas que hacer en la tubería de agua o de drenaje, después se te termina colapsando y se convierte en eso, en un colapso. Entonces es muy importante que podamos trabajar y avanzar en la parte del mantenimiento correctivo, es decir, arreglar lo que ya de plano pues no tiene manera de poderse evitar, y por otro lado también hacer inversiones en lo preventivo. Y te pongo por ejemplo el caso de Las Rosales, ¿no? Las Rosales es una vialidad muy transitada en la ciudad, como es la Colosio, como es el Morelos, en donde hicimos ciertas inversiones que se ven así como unas pequeñas grietitas, Gaby, no sé si te has fijado, se le conoce como calafateo a ese trabajo, y lo que haces es un poco tapar lo que pudiera ser después un bache, evitándolo precisamente para que se le meta el agua de la lluvia. Ese trabajo tenía muchos años que no se hacía en la ciudad, ese mantenimiento preventivo que cuesta dinero, por supuesto, pero que cuesta menos que después andar bacheando, ¿no? Entonces, ese trabajo se ha hecho, hemos logrado también avanzar mucho en el tema del bacheo, y también sobre todo, Gaby, y pongo el caso de 70 vialidades muy importantes en la ciudad que ya hemos arreglado, ahí sí que otra vez reconstruirlas, pues no, y en algunos casos hasta con tubería. Pongo el caso del García Morales, en donde nosotros intervenimos una parte importante, el Estado, incluso el gobierno del Estado hizo otra parte, nosotros nos tocó un tramo, el Estado otro, pero arreglamos el López Portillo, el Lázaro Cárdenas lo estamos arreglando, ya estamos por terminarlo también, el Jaudiel Zamorano en el sur de la ciudad, la Pino Suárez, el Enrique Mazón, la salida norte de la ciudad, el Boulevard Cloutier en el sur de la ciudad, 70 calles principales, prioritarias, hemos ya rehabilitado, recarpeteado muchas de ellas, por supuesto nos faltan muchas más, claro, pero son de las calles en donde la gente más transita, o que incluso el transporte urbano también suele transitar. Entonces, vamos muy bien. Por supuesto que nos falta mucho, Gaby. Creo que es muy importante que este ritmo que tenemos de obra pública, que no veíamos en la ciudad desde hace 24 años, sin endeudarla, y de eso lo subrayo porque es bien importante, pues pueda continuar, Gaby. Muy bien. Y hablando de deudas, que una cosa son las deudas del gobierno y otra cosa son las deudas en la casa, y esas deudas que le duelen a la gente que de pronto se batalla para cumplir con los impuestos, por ejemplo. El próximo año no habrá un aumento en el impuesto predial. Así es, Gaby. Fíjate que yo siempre he escuchado mucho pues cómo el gobierno en los 3 niveles impacta mucho en nuestra economía. Hay cosas que el gobierno municipal no puede hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos evitar el alza de precios de los alimentos, no está en nuestra cancha. Tampoco el gobierno municipal puede evitar que suba la luz, ¿no? Pues es un tema que le corresponde al gobierno federal, o que suba la gasolina o el gas, pues eso le corresponde también al gobierno federal. Pero hay cosas que sí puede hacer el gobierno municipal, y esto es básicamente la principal fuente de ingresos que tiene la ciudad, que es el impuesto predial. Y lo que nosotros hicimos, mucho en solidaridad por la situación tan complicada que estamos viviendo, el aumento de precios, es decir, a ver, está bien, hay cosas que no podemos evitar, están fuera de nuestra cancha, pero hay otras que sí, Gaby, y en este caso decidimos para el año que entra no incrementar el impuesto predial, porque en el fondo lo que estamos buscando es que en lugar de que el ciudadano se ajuste el cinturón, que sea el gobierno el que se ajuste el cinturón para que no se vea impactado. Entonces, por lo menos en el pago del predial el año que entra, la gente no va a tener la que batallar y no va a tener que sufrir algún incremento, como seguramente van a sufrir otras cosas, otros gastos en la vida del ciudadano que son también importantes. ¿Esto no va a repercutir en los ingresos del ayuntamiento? ¿O cómo se están ustedes ajustando para que pues esos ingresos tampoco finalmente terminan repercutiendo en lo que se hace en la ciudad?
ciudad, en las calles. Sí, bueno, sí va a repercutir en los ingresos, Gaby, por ¿Cómo supuesto. le van a hacer? Pues vamos a reducir el gasto. A final de cuentas, aquí es como una colcha, ¿no? Cuando uno se tapa la cara, pues descobija los pies y viceversa. Si me quiero tapar los pies, descobijo o descubro mi cara. Lo que vamos a buscar es que todavía con proyectos que traemos que están ya muy avanzados, vamos a reducir el gasto como lo hemos venido haciendo, no en vano, casi 400 millones de pesos de inversión sin endeudar la ciudad, pues no se hicieron con una varita mágica, se hicieron precisamente logrando dos cosas: uno, mejorando los ingresos propios del gobierno municipal, y dos, reduciendo el gasto, y lo hemos logrado en muchos aspectos. Te pongo el caso nada más de las patrullas, Gaby, para darnos una idea. Una patrulla de gasolina, cuando nosotros iniciamos la administración, nos costaba 40,000 pesos mensuales en la pura gasolina por patrulla, y 40,000 pesos mensuales en talleres y refacciones por patrulla, Gaby. Eso cambió. Cambió, por supuesto, para bien, porque con la llegada de las patrullas eléctricas logramos, y ya con recibo en mano te lo puedo decir, cada patrulla ahorita nos está consumiendo en promedio 9 pesos diarios de electricidad. O sea, multiplicado 3 por 9, 27, 270 pesos mensuales de electricidad que pagamos en la Comandancia Norte, porque ahí tenemos paneles solares, que estamos generando una parte muy importante de la electricidad que consumen esas patrullas eléctricas, y que se hizo, pues de un año para otro, Gaby, pasamos de 70 patrullas que teníamos en la ciudad a 300 patrullas que hoy tenemos. La vez que tuvo más patrullas Hermosillo fueron 100, Gaby. Y nada más déjame darte un dato, porque creo que es bien importante decirlo, a propósito de tu pregunta de qué le duele a la gente en las colonias. Lo que sí te puedo decir, y eso la verdad es que es algo que nos llena de orgullo, es que de todas las ciudades capitales del país, Gaby, de todo México, no hay una ciudad que más haya reducido la percepción de inseguridad que Hermosillo, Sonora. Fíjate nada más el dato, de septiembre del 2021 a septiembre del 2023, en estos 2 años que llevamos en la administración, bajamos en casi 20 puntos la percepción de inseguridad. Y no te lo dice el Toño Estiazarán, te lo dice el INEGI. El INEGI, como sabes, está midiendo periódicamente lo que es la percepción de inseguridad, y de acuerdo al INEGI, no hay una ciudad en todo México que más haya bajado la percepción de inseguridad. Y esto no se hizo con varita mágica, tampoco se hizo, entre otras cosas, sí por el tema del equipamiento, pero también debo decirlo mucho por el compromiso que hemos tenido de las y los elementos de la Policía Municipal, que se están certificando, por un lado, en un proceso que estamos trabajando con el INCIDE, que es una organización de la sociedad civil, para poder obtener una certificación de la Policía Municipal, y además nosotros estamos dando un bono a aquellos policías que están en las zonas en donde más se redujo la incidencia delictiva. O sea, es como una especie de competencia sana entre los mismos elementos de la corporación, y que hoy por hoy está haciendo que pues tengamos esos niveles de percepción, pero también de incidencia, porque los delitos, la incidencia delictiva ha bajado más en los últimos 10 años en la ciudad, Gaby. Ahora, la gente puede estar muy contenta tal vez si ve más patrullas en la ciudad, pero la gente también dice, bueno, pero son rentadas, ¿y qué va a pasar cuando Antonio Estiazarán se vaya, cuando cambie la administración, cuando ya no esté? ¿Qué va a pasar con esas patrullas? ¿Qué va a pasar con esa infraestructura que se construyó para las patrullas? Mira, Gaby, el arrendamiento puro, el arrendamiento financiero es una estructura financiera a la que suelen recurrir siempre los gobiernos federal, estatal y municipal, por una razón muy sencilla. Cuando uno arrenda un vehículo, cualquiera que sea, a través del arrendamiento pagas, por ejemplo, el seguro, el mantenimiento, como es el caso, y eso es lo que nosotros hicimos. Y no me voy muy lejos, la administración municipal anterior de aquí de Hermosillo, por ejemplo, también arrendó los recolectores, como lo hicimos nosotros también. En ese tipo de contratos, Gaby, se establece con mucha claridad que si al final de la administración la ciudad quiere adquirir esas unidades, las va a pagar a un valor residual. Entonces yo lo que dije fue, ahora en el informe precisamente dije, a ver, vamos a adquirirnos, se va a quedar la ciudad con estas unidades que ahorita efectivamente están bajo un contrato de arrendamiento,
que debo decirte un dato que es bien interesante, Gaby, porque esto no sucede normalmente en el tema del equipamiento en seguridad. Normalmente hay una disposición legal que permite que Federación, Estado, municipios no licites los contratos de arrendamiento o de compra de unidades cuando se trata de seguridad con el pretexto pues de que es un tema de seguridad pública. Claro. Bueno, nosotros sí lo licitamos. Y nosotros a final de cuentas nos fuimos a un proceso de licitación en donde la empresa que ganó compró las unidades, nos las está arrendando y nosotros al final de la administración vamos a quedarnos con estas unidades. Y lo más bonito de todo, Gaby, es que por ser eléctricas, una patrulla eléctrica para darnos unidad tiene 90% menos piezas que uno de combustión. Entonces, después de un año pasadito, ya casi año y medio, estamos viendo que lo que se ha logrado a raíz de la llegada de las patrullas eléctricas, no solamente un ahorro que te platicaba ahorita, sino que están funcionando, Gaby. Ahorita tenemos algunas que están en el taller porque hay que recibir el mantenimiento preventivo también de las unidades, pero yo recuerdo muy bien que cuando los municipios compraban una patrulla, y a mí me pasó cuando fui alcalde en Guaymas, al año ya no estaban funcionando, sí, ¿no? Y ya no digamos a los 3 años. Bueno, pues vamos a nosotros a heredar, o vamos a concluir este periodo de la administración con las unidades funcionando, y que además, como te digo, las estamos cargando con energía solar. Y eso la verdad que lo celebro, no por el tema del ahorro, Gaby. A final de cuentas es un tema que nosotros internamente lo vemos con buenos ojos, pero lo importante es que las personas, cuando antes tenían que esperar 40 minutos a que llegara la patrulla, si llamaban 911, hoy estamos promediando 10 minutos. Y esa diferencia de 40 a 10 es lo que ha mejorado la percepción de seguridad, Gaby. Claro, la gente se fija en lo que ve, ¿no? Exactamente. En lo que le duele, en lo que le afecta y en lo que le beneficia. Sí. No se fija mucho de pronto en los ahorros, pero son importantes, por supuesto. Finalmente, alcalde, ya para cerrar, me gustaría preguntarle, ¿qué falta? Nos podemos quedar aquí todo el día, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usted considera lo más destacado, lo que de verdad a usted no lo deja dormir de pronto, porque es una cuenta pendiente que usted tiene y que dice, esa la tengo que saldar? Bueno, yo te diría que como presidente municipal asumí 3 prioridades y todos los días, Gaby, cuando me despierto en la mañana, nunca se me olvidan esas 3 prioridades, que es obra pública, y por obra me refiero no solo a calles, a parques, a espacios deportivos, que hemos logrado nada más en espacios deportivos, 110 espacios deportivos hemos rehabilitado en estos 2 años de la administración. Entonces también hay mucho que hacer en el tema de parques, hay mucho que hacer en el tema de espacios deportivos. Ese es un ritmo que yo quisiera, Gaby, que no se detenga, que podamos continuar con ese mismo ritmo de inversión en calles, en parques, en espacios deportivos. 2, seguridad. Es cierto, celebramos los avances, Gaby, pero por supuesto que podemos y debemos ser la ciudad más segura de México, y hacia eso vamos. Ahorita redujimos la percepción de inseguridad, pero hacia eso vamos. Estamos trabajando en la certificación, en el equipamiento, en la contratación de 100 nuevos elementos que hemos contratado durante esta administración para poder lograr ese objetivo. No es una meta que podamos celebrarla y decir, ya, hay que echar las campanas al vuelo y ya logramos una reducción importante de la inseguridad. Hay que seguir trabajando en ese tema. Y 3, Gaby, hay un tema muy, muy importante que es el tema de agua potable. Cuando yo recibo, Gaby, la administración, Agua de Hermosillo perdía $1,000,000 al día. Lo que ingresaba versus lo que gastaba, significa una pérdida de $1,000,000 diarios. Y hemos tomado una serie de medidas orientadas sí a mejorar los ingresos, pero también sobre todo a reducir el gasto de Agua de Hermosillo. Entonces, yo sí creo que también, porque esa es una de las 3 prioridades, infraestructura, seguridad y agua. Y agua, aunque es infraestructura, le di un trato especial porque requiere de una atención especial. Y ahí yo sí te debo decir que estoy trabajando con el gobierno estatal y con el gobierno federal para promover una solución a largo plazo. Agua de Hermosillo, Gaby, no puede estar con aspirinas solucionando los temas. No es un tema de que si llovió o no llovió. Tenemos que ir todavía mucho más allá, medir mejor el agua, cuidar mejor el agua, tratar mejor el agua, reusar el agua como para el uso industrial, agricultura, construcción, áreas verdes que muchos necesitan. Entonces, ahí también creo, Gaby, que hay una agenda pendiente en la que estamos trabajando y que seguiremos dándole seguimiento. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de las cuentas pendientes. Así es, así como también hay que reconocer lo que se hace bien.
Muchas gracias, alcalde. Al contrario, Gaby, gracias por la oportunidad, muy buen día y buen día a la gente que nos hace el favor también de vernos y escucharnos. Muchas gracias, es el alcalde Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo. Reporte 100.